Hasta la década de 1920, la endocrinología era una rama totalmente empírica, no muy respetable ni reconocida como profesional. Estaba aún escondida en los lindes de la medicina. El endocrinólogo trataba con pacientes altos, gordos, cansados, con mucho o poco pelo y con problemas sexuales. Y precisamente para conocer esta noche sobre esta especialidad en los momentos actuales, Visión Médica se complace en recibir al doctor José Antonio Franco, especialista de primer grado en endocrinología. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Sea bienvenido a nuestro programa. Gracias. Doctor, con el descubrimiento de la insulina en la década de 1920 y con los primeros estudios del metabolismo hormonal, comenzó a establecerse una base científica segura para la práctica de la endocrinología. ¿Podría usted decirnos en qué consiste el campo de acción de los especialistas de este tipo? Bueno, de la endocrinología ya se viene hablando del 1876, cuando Graves hizo las primeras operaciones sobre el tiroides. De todas formas, Banting y Best fueron los que descubrieron la insulina y se abre un nuevo campo de acción. La endocrinología es la rama de las ciencias médicas que se ocupa del estudio de los productos de secreción de las glándulas endocrinas. Y estos productos de secreción se le conoce con el nombre de hormonas. Se ocupa de estudiar además sus acciones y sus efectos sobre los tejidos periféricos, en sentido general. ¿Cuáles son las enfermedades que atienden principalmente los endocrinos? Bueno, las enfermedades que atendemos los endocrinos son las que dependen fundamentalmente, de acuerdo a este concepto que di, de las que se originan en las glándulas. Considérese hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, páncreas y las gónadas fundamentalmente. Pero además estudia las enfermedades que dependen de las acciones de estos productos hormonales en los tejidos periféricos, que actualmente se estudia mucho el fenómeno de resistencia a la insulina. Bien, gracias doctor por estas primeras consideraciones y ahora invito a los amigos televidentes a que vean un comentario relacionado con una de las enfermedades que atienden específicamente los endocrinos. Me refiero a la diabetes. Adelante. La palabra diabetes proviene del latín diabetes y es un término para referirse a la enfermedad caracterizada por la eliminación de grandes cantidades de orina. Esta definición empieza a usarse en el siglo I. En la segunda mitad del siglo XIX, el gran clínico francés Bouchard señaló la importancia de la obesidad y de la vida sedentaria en el origen de la diabetes y marcó las normas para el tratamiento dietético basándolo en la restricción de los glúcidos y en el bajo valor calórico de la dieta. Los trabajos clínicos y anatomopatológicos adquirieron gran importancia a fines del siglo pasado y en 1921 los jóvenes científicos canadienses Banting y Charles Best consiguieron aislar la insulina y demostrar su efecto hipoglucemiante. Este descubrimiento significó una de las más grandes conquistas médicas del siglo XX, porque transformó el porvenir y la vida de los diabéticos y abrió amplios horizontes en el campo experimental y biológico para el estudio de la diabetes y del metabolismo de los glúcidos. Doctor, para el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran diabéticos y que llegarán a 370 millones en el año 2030. ¿Podría usted comentarnos en qué consiste la diabetes y cuáles son las causas que la originan? Bueno, sí. Hoy en Cuba tenemos, para dar un dato, 474.000 diabéticos, fundamentalmente. La diabetes se debe, entre otras cosas, a alteraciones en el metabolismo de las macromoléculas, considérese a esto carbohidratos, proteínas y lípidos, que se deben a un trastorno de la secreción y o acción de la insulina que se puede heredar y con alteraciones inmunológicas, pero se trata de que la característica fundamental es que haya hiperglicemia como tal. ¿Cuántos tipos de diabetes existen? Bueno, existen dos tipos fundamentales de diabetes. La diabetes de tipo 1, que es aquella que en ausencia de insulina el individuo hace cetosis o cetoacidosis. La diabetes de tipo 2, muy relacionada con la resistencia a la insulina. La diabetes gestacional, que es una condición particular de algunas embarazadas. Y otras condiciones o síndromes que se asocian a la hiperglicemia y que producen diabetes. ¿Qué tipo de síntomas, cuáles son los síntomas principales que padecen los diabéticos? En el niño, la diabetes de tipo 1, que es la fundamental, la condición es que la diabetes es polisintomática, muy sintomática. O sea, se le conoce en el argot médico, en el mundo médico, como la enfermedad de la síncope, polidicea, o sea,
poliuria, que se dice aumento de las micciones, o sea, de orinar, nicturia, orinar en la noche, prurito, aumento del apetito, pérdida de peso, debilidad muscular. Esos son los síntomas fundamentales. Pero en la diabetes de tipo 2 se dice que al diagnóstico usted ya tiene un periodo entre 7 u 8 años de ser diabético antes de diagnosticar, y ahí el síntoma fundamental es la carencia de síntomas y o no advertir síntomas sutiles, que para eso hay que tener determinada preparación. ¿Cómo se establece entonces, doctor, el diagnóstico de esta patología? Se dice que una glicemia en ayuna mayor o igual a 7 milimol por litro, lo que es lo mismo, 120 miligramos de decilitro. Una glicemia al azar superior a 11.1 milimol por litro, o lo que es lo mismo, 250 miligramos de decilitro. Y el diagnóstico en una PTG, en la prueba de tolerancia a la glucosa oral, que dice una glicemia en ayuna superior a 7 o un valor entre 0 y 2 horas, o a las 2 horas después de la carga de glucosa superior o igual a 11.1 milimol por litro. Ese es el diagnóstico. Bien, doctor, después de estos aportes que usted nos ha realizado, yo quisiera mostrarle algunas imágenes a los televidentes sobre el glucómetro, un equipo que ya está circulando por algunos diabéticos en nuestra ciudad y que le es muy útil para controlar y mantener el tratamiento en esta enfermedad. Adelante las imágenes y al regreso seguiremos comentando sobre el tema. Doctor, hace un instante habíamos definido a la diabetes como un trastorno endocrino metabólico crónico que afecta la función de todos los órganos y sistemas del organismo. ¿Esta enfermedad tiene cura? No, no tiene cura. No tiene cura. Todavía no se han descubierto las acciones necesarias para que tenga cura. Se controla. ¿Y cómo se establece el tratamiento para controlarla? Es la educación la que conlleva al paciente a la mejoría y a la estabilidad dentro de su control metabólico. Primer pilar fundamental es la dieta, la cual tiene sus características fundamentales de acuerdo a la edad, sexo, etcétera, actividad física, momento fisiológico, y que se calcula de acuerdo muy individual para el paciente. El segundo pilar es la realización de ejercicio físico. El tercer pilar es los medicamentos, el tratamiento farmacológico, donde entran drogas que entran en varios grupos. Entran las drogas hipoglicemiantes, que aquí se conoce la sulfonilurea fundamental, la glibenclamida y la tolbutamida o el diabetón, y las drogas antihiperglucemiantes, donde aquí en nuestro país se maneja ya con bastante soltura el uso del metformin, que esa droga antihiperglucemiante se ocupa fundamentalmente de que la glicemia no suba, no produce hipoglicemia. En cambio, la glibenclamida sí. Bien, el otro medicamento que se ha usado ancestralmente, como usted dijo, desde el siglo pasado, es la insulina. Hoy se disponen varios métodos de uso de la insulina, y en nuestro país tenemos dos tipos de insulina fundamentales, que es la insulina de acción intermedia o insulatar, y la insulina de acción rápida, y que es la insulina Atrapy. Son fáciles de reconocer porque la primera, la lenta, es una insulina que es de aspecto lechoso, y la insulina simple es una insulina de aspecto cristalino como el agua. Esos son los fundamentales. Ahora, insisto, es la educación diabetológica quien lleva al éxito en el tratamiento del paciente diabético. ¿Cuáles pueden ser, doctor, las principales complicaciones de un paciente diabético? Un paciente diabético está en riesgo siempre de asumir complicaciones. Pueden ser agudas o crónicas.
las agudas fundamentalmente son la cetoacidosis diabética para el tipo 1 y el coma hiperosmolar no cetóxico para el tipo 2. Dentro de ellas hay dos complicaciones importantes del tratamiento y de la enfermedad. Uno es el edema cerebral como complicación de la enfermedad, y complicación del tratamiento es la insulinoresistencia y la hipoglicemia inducida por insulina. Esas son las agudas. Ahora, las complicaciones crónicas fundamentalmente son vasculares, que pueden ser macrovasculares o microvasculares. Las macrovasculares, bueno, las alteraciones arteriales en miembros inferiores, y las microvasculares ya entra la retinopatía diabética y la nefropatía diabética como los ejemplos más característicos. Ahora ahí vienen las complicaciones neuropáticas, pueden ser mononeuropáticas o polineuropáticas. Y ahí entra a modo global las polineuropatías, que es una amplia clasificación y de importante y grado de invalidez. ¿Cómo se recomienda entonces el manejo de este tipo de enfermedad en el hogar? Educación diabetológica que se debe traducir en disciplina, que se debe traducir en cumplimiento de indicaciones médicas, que se debe traducir en búsqueda constante de conocimiento para el bienestar. Y la otra cosa es que tenemos una herramienta ya que se empezó a difundir, que es el uso del glucómetro. Esto permite el control de la glucemia en el hogar. Es importante porque anteriormente usábamos el Benedict. El Benedict es un método indirecto, es cualitativo, que muchas veces daba resultados falsos positivos o falsos negativos. El glucómetro te permite establecer en los momentos determinados las cifras de glicemia que tiene el individuo. Este glucómetro que hoy se expende en nuestra farmacia, inicialmente dedicado al diabético tipo 1, aquel que usa insulina, las intenciones que tiene nuestro sistema es llevarlo a todos los diabéticos, de medida de las posibilidades, por supuesto. Es un glucómetro de alta eficiencia, de alto valor diagnóstico y de mucha seguridad. Nosotros hemos visto a través de la vida como médico muchos glucómetros y este nos resulta bastante seguro, realmente. O sea que las cifras son bastante confiables. Bien, doctor, antes de culminar, ¿algún consejo que usted quiera, un mensaje que quiera enviarle específicamente a los pacientes diabéticos para que mantengan controlada su enfermedad? Bueno, los pacientes diabéticos, en primer lugar, deben asistir a las consultas de su diabetólogo en su policlínico, deben asistir a nuestras consultas, deben ver cualquier programa que se trate de educación diabetológica, deben asumir el cambio de estilo de vida que le impone la enfermedad o el síndrome como tal, como su nuevo régimen, como su nueva actitud ante la vida. Una vez que esto se logre, se cambie esa conducta ante la vida, pues el diabético, cumpliendo estas indicaciones, pues puede lograr una mejor calidad de vida en su futuro y evitar que aparezcan las complicaciones. Que el diabético muere fundamentalmente no por la diabetes, sino por las complicaciones que produce. Muchas gracias, doctor, por estar esta noche acá en Visión Médica. Gracias por sus conocimientos. Les deseamos muchos éxitos en su carrera profesional y que su visita se repita nuevamente acá a nuestro programa. Usted recuerde que todos estos conocimientos se los brinda Visión Médica, un programa que ha sido diseñado para usted, teniendo en cuenta sus necesidades de conocer acerca de la medicina. Y de esta manera llegamos al final. Los espero en un próximo encuentro para darle otra visión médica a nuestro municipio. Hasta entonces, buenas noches.